Buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente saludarles por este medio, extendiéndoles un saludo y un abrazo de la Iglesia Bautista Bíblica del Arrepentimiento Reformada Independiente. Hoy nos toca estudiar el mensaje que hacemos cada domingo fin de mes sobre evangelismo. El fin de estos mensajes es que la Iglesia vea si realmente está en la fe, si realmente son elegidos de Dios y convertidos de Dios, y también que aquellos que están escuchando por primera vez escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para empezar esta clase, como siempre hacemos, oremos al Señor para que nos dirija. Señor, pues te damos gracias, porque nos das la oportunidad de estar aquí pendientes de tu palabra, Señor. Y te pido que tú seas el que nos ilumines y nos des entendimiento y sabiduría para aprender tu palabra, para entenderla y vivirla, Señor. Y que nos permitas un día compartirla con alguien más, Señor, y que perdones nuestros pecados para que nada estorbe la Santa Comunión que vamos a tener contigo, y que todo esto sea para la gloria y honra tuya. Te suplico en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, permítame empezar con una pregunta a esta clase. ¿Tiene un pecador que reconocer a Jesucristo como Señor para ser salvo? ¿Tiene el pecador que reconocer a Jesucristo como Señor para ser salvo? Esta es una pregunta muy importante. En una revista arminiana popular recientemente publicó un artículo defendiendo que el señorío de Jesús es un tema inapropiado para mencionarse al dar testimonio a los perdidos, o sea, para evangelizar. Es inapropiado hablar del señorío de Cristo, dijo la revista. Y esta es una revista que es muy bien conocida. Dijo, y estoy citando la revista, debido a que la decisión de hacer que Cristo sea Señor es posible únicamente para aquellos que ya han confiado en Él como Salvador. La presentación del Evangelio no debe contener nada acerca de ceder en sumisión a Cristo como el Señor, a quien hay que obedecer. Y pongo el fin de la cita. Esta revista pues nos da a entender que no se necesita hablar del señorío de Cristo, que no se necesita de hablar de Cristo como el Señor, sino hasta después que una persona haya hecho una oración de aceptación, según ellos, y según la doctrina arminiana ya sabemos, y que con medio de eso, la persona entonces puede con el tiempo, si quiere o no, hacerse sumisa, o sea, aceptar a Cristo como Señor. Pero la Biblia enseñará este tipo de evangelismo, hermanos, amigos. Veamos lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 1 al 13. Vamos a ir analizando versículo por versículo. El primer versículo de Romanos 10 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es que sean salvos. Los oponentes judíos de Pablo lo perseguían constantemente y una y otra vez trataron de matarle. No obstante, Pablo seguía orando para que ellos pudieran ser salvos. Ponía en práctica la norma prescrita en Lucas 6, 27 al 31. Vamos a buscarlo, hermanos. Lucas 6, 27 al 31. Dice así Lucas 6, 27 al 31. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces podemos darnos cuenta que Pablo estaba amando a sus perseguidores, tratando de hacerles el bien y orando por si algunos de ellos eran elegidos de Dios y fueran llamados por el Espíritu Santo para tener vida espiritual. Es un ejemplo para todos nosotros realmente, porque debemos orar por todos, hasta por nuestros enemigos. El mismo pasaje dice que como era posible que Pablo orase por la salvación de los judíos cuando sabía que en gran medida Dios los había rechazado. Dios los había rechazado. Pero Romanos 9, 27 al 29 nos dice, también Isaías clama tocante Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud,
Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y es que Pablo sabía que había un remanente fiel entre los israelitas, por los cuales iba a orar. No sabía quiénes eran, porque sabían que estaban entre el pueblo de Israel, pero él oraba porque Dios encontrara a su pueblo entre la nación de Israel. La respuesta a esto es que la identidad de los reprobos, o sea, de los que Dios ha reprobado, porque recuerda que la elección es dos partes. La elección, Dios elige para salvación, pero no elige para condenación, sino deja seguir a la gente en su rumbo de su vida. Y sabemos que cuando Dios nos abandona a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestras metas, a nuestros objetivos, vamos totalmente a la condenación. Eso se llama la reprobación y es conocida solamente por Dios esto. Por consiguiente, era correcto que el apóstol orase por determinados judíos y por los judíos en general para que Dios estuviera obrando en ellos. Pero el versículo dice, porque puedo dar testimonio, o sea, acerca de estos hombres por los cuales oraba Pablo, respecto a ellos de que tienen celo por Dios, pero ello no está basado en el conocimiento. Y es que el estar lleno de celo y ser sincero, pues es algo tal vez excelente, pero no si el celo carece de entendimiento, sobre todo de entendimiento espiritual. Hay mucha gente celosa de sus religiones, pero no quieren decir que estén correctos, que tengan una sana doctrina, aún aquellos que se dicen cristianos, aún aquellos arminianos y aún a veces muchos reformados son muy celosos, pero muchas veces carecen de entendimiento espiritual. Y en lo referente a la sinceridad, es posible que una persona pueda estar sinceramente equivocada. Dios no busca la sinceridad, hermanos, busca la obediencia. Porque usted pregunta, y hay mucha gente sincera, y mucha gente sincera en sus religiones, mucha gente celosa de sus religiones, pero están equivocados, hermanos. No es lo que Dios está buscando. Y tienen mucho celo y sinceridad de hacer las cosas, pero tristemente están equivocados. El versículo 3 dice, porque al no reconocer la justicia que viene de Dios y al procurar establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Pablo hace notar que la falta básica de Israel consistía en lo siguiente. Primero, no reconocía, es decir, no aceptaba ni daba entrada a la justicia que tiene a Dios como autor. Veamos qué dice Romanos 3, 21 al 24, por favor. Romanos 3, 21 al 24. Dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, no aceptaban esta justicia que venía de Dios, que Dios era autor, que está basada en la expiación sustitutiva de Cristo, de la expiación vicaria, de sustitución. Veamos lo que dice Isaías 53, 4 al 8, por favor. Isaías 53, 4 al 8. Dice lo siguiente. Isaías 53, 4 al 8. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, hablando del Señor Jesucristo, Isaías, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión del pueblo de Israel, del pueblo de Isaías. Y él fue el que sustituyó a la gente para que muriera en su lugar por los elegidos de Dios, tanto judíos como gentiles. Vean también que dice 2 de Corintios 5:21, por favor. 2 de Corintios 5:21. Dice, así que, 2 de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces estos hombres rechazaban eso, que Jesucristo era el sustituto, que no era por sus obras. Mismo Génesis 3, de Gálatas, 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y que es apropiada esta acción de Cristo por la fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo citaba Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Las obras de la ley no podían salvar a una persona porque el hombre pecador no puede vivir la ley, no puede guardar la ley sin Cristo. Y por eso, por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces ellos rechazaban ese hecho, de que el justo por la fe vivirá. Ellos decían, no, son nuestras obras. Y Pablo decía, no, es la fe. Vemos el texto de Habacuc, que es del Antiguo Testamento, y que cita que por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y otro problema que tienen es que sustituía su propia justicia de obras por la justicia de la gracia dada por Dios. Ellos creían que haciendo obras iban a hacerlo, pero no lo podían guardar. Es más, por eso Dios les dio los sacrificios, porque los sacrificios se ponían las manos encima de esos animales para que fueran los sustitutos por haber violado los mandamientos de Dios. Y Cristo, y esos sacrificios son simbolismos, tipos de Cristo, con los cuales precisamente Cristo iba a ser el sustituto realmente del pecador elegido. Y podemos ver los tristes resultados de esto, indicados por Pablo mismo, Romanos 2:17-29. El querer hacer obras para salvarnos tiene resultados terribles realmente. Romanos 2:17-29 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, porque está hablando a los judíos y también de pasada a nosotros, y te apoyas en la ley y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues es verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Puede estar la gente circuncidada de la carne, pero no del corazón. Si pues el circunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso
pues guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y preferían estos hombres judíos la alabanza de los hombres que la de Dios. Pero sigue diciendo el versículo 4, porque Cristo, comienza a hablar a los judíos, porque Cristo es la meta de la ley. De modo que hay justicia. Ay, caray. De modo que hay justicia para todo aquel que pone su confianza en él. El apóstol Pablo escribió precisamente porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, en la versión que tenemos 1960. Y a partir de este texto muchos suponen que Jesucristo abolió la ley de Dios, que la quitó, que ya no sirve para nada. Ahora dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, perdonen, están equivocados. Pero tal interpretación está en completa oposición a las palabras que Jesús mismo pronunció. No penséis que he venido a abrogar, a quitar, a liquidar, a destruir la ley o los profetas. No he venido a abrogar, o sea, a destruir, a quitar la ley, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y no se ha cumplido todo lo que dice la ley, hermanos y amigos, no se ha cumplido. El versículo 5 dice, porque Moisés escribe de este modo la justicia que es por la ley, porque Moisés describe de este modo la justicia que es por la ley. ¿Qué dice la ley? El que hace estas cosas vivirá por ellas. La ley, hermanos, sí salvaba, Cuando Dios le dio a Adán y Eva el pacto de obras, y si ellos obedecían, iban a tener vida eterna. Pero todos sabemos la historia, que ellos desobedecieron el pacto de obras que había dado Dios a este ser humano, a Adán y Eva, con lo cual nos arrastraron en el pecado original, y nos volvimos pecadores. Y no podemos nosotros guardar la ley, porque la ley realmente salva. Pero como no la podemos guardar, y nadie la puede guardar humanamente, por eso somos condenados. Pero fue Cristo, y solamente Él, quien por medio de su vida, o sea, de su obediencia activa, o sea, Él sí vivió bajo los mandatos de Dios, cumplió la ley de Dios, hermanos. No la vino a quitar, la vino a cumplir, y la cumplió, y realmente es el único humano que ha cumplido la ley de Dios, porque Él vino, siendo Dios, vino a tomar forma humana y cumplió la ley de Dios perfectamente, y Él fue sin pecado. Es más, preguntó a la gente, ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie lo podía acusar. El día que lo acusaron para ser crucificado, dicen que ni los mismos que lo acusaban se ponían de acuerdo porque eran grandes sus mentiras. Él fue sin pecado y sin engaño en su boca. Vivió perfectamente la ley de Dios en su obediencia activa, y también en su obediencia pasiva en su muerte, porque Él muere en sustitución, como ya vimos versículos antes, por el pecador, por el elegido pecador, por el pueblo elegido de Dios. Muere Él, no por la humanidad, porque si fuera por la humanidad, todos serían salvos, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y asegura la salvación de todos aquellos por los cuales murió. Y si muere por la humanidad, entonces, ¿por qué hubo naciones que no escucharon de Él? Porque hay gente que lo rechaza, y porque hay gente que no, que ya está en el infierno, que ya está en el infierno. Cristo no murió por todos, no murió por el mundo. Ese versículo de Juan 3 es tan mal interpretado, luego hablaremos de él, predicaré sobre él posteriormente.
Mundo no quiere decir en griego, la palabra cosmos no quiere decir humanidad nunca, hermanos. Y eso es muy importante. Cuando nos toque hablar de ese tema, desarrollamos ese versículo muy importante. Y eso es muy definitivo. El Cristo muere por los elegidos. Y eso sí los asegura la salvación, no basado en sus obras, ni en lo que ha hecho, ni en una oración, porque hacer una oración de aceptación ya es una obra humana, hermanos. Amigos míos, eso solamente lo da Dios. Y estas dos actividades, la obediencia activa y la obediencia pasiva, cumplió completamente las demandas de la ley, o sea, trajo la justicia. Vean Gálatas 3, 10 al 14, por favor. Gálatas 3, 10 al 14, donde lo explica claramente, realmente. Romanos 3, 10 al 14 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y como no podemos, y sabemos, si bien dice Santiago, que con que violemos uno, hemos violado totalmente todos. Y al violar la ley, dice Juan, primera de Juan, que el pecado es infracción de la ley. O sea, nos volvemos pecadores por desobedecer los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y eso nos lleva a la condenación, nos lleva al infierno. Y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, o sea, nos compró, por eso tomó forma humana para venir a ser nuestro Goel, nuestro pariente cercano, para venir a pagar por nosotros, y pagó con su muerte y su sangre en la cruz. Pagó a Dios, no le pagó al diablo, ni al mundo, ni a nosotros, le pagó a Dios lo que Él demandaba, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo muere en la cruz, derramando su sangre para el perdón de pecados. Y paga por nosotros para darnos libertad. Así que si hijos libertarios, seréis verdaderamente libres. Y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque nosotros fuimos los pecadores, no la ley. Dice: porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo llevó la maldición de la ley que estaba sobre nosotros en la cruz. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, donde la promesa es que también serían benditas en Abraham todas las naciones, todos los gentiles. Y así asegurando así para sí mismo la aprobación del Padre y el lugar a la diestra del mismo, el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2, por favor. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es una fe nuestra, no es una fe nuestra. Lo dice el mismo el versículo de Efesios 2:8, dice: porque por gracia, o sea, por un favor inmerecido, porque es un atributo de Dios que Dios da al que en Él quiere, por su misericordia, no al que se lo pide, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe es conocimiento, asentimiento, o sea, reconocer que lo que nos están diciendo es la verdad, y confianza en esa verdad. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. Está en palabra en un español de habla castellana, pero si la ponemos en nuestro lenguaje moderno, dice: no de nosotros, porque es don de Dios. O sea, esa fe no surge de nosotros, es un don dado por Dios. Y si no nos lo da Dios, jamás tendremos esa fe de que nos lleve a la salvación. Y por eso mucha gente que no quiere aceptar esta verdad busca las obras, creyendo que las obras nos van a salvar. Pero Cristo ya murió por nosotros, ya pagó, pero pagó por el elegido de Dios.
elegido desde la eternidad, según Efesios capítulo 1. Y asegura para él precisamente no solamente esto, sino sigue diciendo, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es interesante ver que no solamente es aprobado por Dios su sacrificio, y no solamente se sienta a la diestra del mismo Dios, sino que también alcanza para su pueblo vida eterna. Efesios 5, 8 a 9 dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, fíjense la palabra obedece. La vida eterna es para todos los que le obedecen. Por consiguiente, para todos los que ponen su confianza en Cristo, el camino que lleva a la salvación se ha vuelto en un sentido increíblemente fácil. Y lo que había sido infinitamente difícil, arduo y doloroso y que no se conseguía, y de hecho imposible para los pecadores, ha sido logrado por Cristo. Ningún pecador debe tratar ahora de hacer lo que es para él a la vez imposible e innecesario, porque no va a lograr absolutamente nada. Pero los versículos 6 al 8 dice, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién ascenderá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, esta está en tus labios y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que proclamamos. Así es el Evangelio, como Moisés dice en Deuteronomio 30, 10 al 14. Veámoslo, leámoslo. Muy interesante ese texto, me gustó mucho cuando estaba haciendo la predicación. Dice Deuteronomio 30, 10 al 14. Dice, es así la palabra, dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres, fíjense, te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni algo lejos. No está en el cielo para que digan, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y eso es interesante porque no tenemos que buscar la justicia muy lejos, hermanos, sino que ella está muy cerca. No dependemos de nuestros esfuerzos para llegar a Dios, como si tuviéramos que subir al cielo o descender al abismo. Esforzarse para llegar a Dios es negar la obra de Cristo. Él subió al cielo con su sacrificio consumado. Él murió y fue sepultado, pero también resucitó. No tenemos un Cristo muerto, sino vivo, cuya obra es válida ante el Padre para cubrir todas nuestras culpas. La justicia está muy cerca. No la alcanzamos por medio de nuestro empeño, solo por Cristo, hermanos. Pero el versículo 9 sigue diciendo, porque si en tus labios está la confesión, Jesús es Señor, y en tu corazón la fe que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. La verdadera esencia, hermanos, de la fe salvadora es el reconocimiento del señorío de Jesucristo. Problema que tenían los judíos para reconocer a Cristo como el Señor y problema que tenemos nosotros los gentiles para reconocerlo. Y es que, vuelvo a repetir, la verdadera esencia de la fe salvadora es el reconocimiento del señorío de Jesucristo, doblegándose ante su autoridad y siguiéndole. Solamente serán salvos aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Fíjense que se utiliza mal ese texto por los arminianos.
Y cuando yo fui al seminario lo utilizaba mal, que decíamos que si confiesas que en tu boca que Jesús es el Salvador. No dice eso el texto. Dice que si que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y es que creer es obedecer. ¿Se acuerdan que veíamos que todo aquel que obedezca tendrá vida eterna? Creer y obedecer son ideas tan paralelas que el Nuevo Testamento las pone por igual. Creer, hermanos, es obedecer. La palabra pistis, que se pone como fe, como confianza, es también traducida como obediencia. Sin la obediencia no verás la vida eterna. A menos que dobles las rodillas ante el cetro de Cristo, no recibirás los beneficios del sacrificio de Cristo. No es así. Y es que es muy interesante. Pongo unas notas aquí muy importantes. Es muy notorio que en Hechos, siendo un libro donde se hizo la obra de plantar iglesias de evangelismo, solo se menciona 2 veces la palabra Salvador. ¿Cómo es posible? Mientras que la palabra Señor se menciona 92 veces. Entonces la predicación evangelística de los apóstoles fue dar énfasis de su título como Señor. Y solamente aquellos que reconocían a Cristo como su Señor eran salvos. Se volvía Cristo su Salvador. Y aún más, en el Nuevo Testamento se cita la palabra Salvador 25 veces, mientras que Señor 700 veces. Hablando nada más del Nuevo Testamento. ¡Qué diferencia tan tremenda! ¿Cuál de estas palabras será la más importante para la salvación, hermanos? ¿Salvador o Señor? La predicación de los apóstoles, la predicación del Evangelio del Reino era enfatizar que Jesús es el soberano, el Señor, el Rey, el amo, el dueño, el Creador, el Señor. Nunca fue el énfasis el Salvador, porque Jesús no es Salvador de nadie que no lo reconoce como su Señor inmediatamente. Y la confesión, dice el texto, es como Señor. Y es muy importante. Y como resultado de esa confesión es que viene el creer que Jesús resucitó a los muertos. Sean conjuntos realmente. Porque dice el versículo 10, porque es con el corazón que una persona ejerce la fe que lleva a la justicia, y es con los labios que hace la confesión que resulta en salvación. Entonces, en primer lugar, debe haber fe en el corazón, en nuestro ser interior, pero ya aceptamos Efesios 2, 8, 9, que ¿quién da esa fe? ¿Quién es el autor y consumador de esa fe? Jesucristo. Nosotros no tenemos la fe salvadora entre nosotros porque somos pecadores, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos incapaces, estamos inútiles, Romanos capítulo 3, de ayudarnos a nosotros mismos para ser salvos. No tenemos esa fe. Sin dicha fe, una confesión de labios sería una burla. Pero también, aunque hay fe en el corazón, la confesión con los labios es no solo requerida, sino completamente natural si la fe es genuina. Y cuando Dios nos ha dado la vida por medio del Espíritu Santo, primero nos ha llamado y nos ha dado la vida. Por medio del Espíritu Santo nos ha dado la fe y el arrepentimiento conjuntamente, y entonces podemos reconocer que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador. Y no al revés, que Cristo es el Salvador y a ver si con el tiempo llega a ser mi Señor, a ver si me entrego en su vida. No hay eso, no hay cristianos carnales, es una mentira, hermanos. Lean los textos de Juan capítulo 3, el que nace del Espíritu, Espíritu es, y el que nace de la carne, carne es. No dice, es medio espiritual y medio carnal. ¿Dónde dice eso? El que vive según la carne, dice Gálatas, no heredará el reino de Dios. Entonces la fe y la confesión deben combinarse. Por medio de la resurrección de los muertos, el Señor de Jesús se había hecho abundantemente claro que Él era el soberano, que Él era el Señor, porque había vencido la muerte, porque había vencido el pecado, porque había vencido a Satanás. En la resurrección está la demostración de su señorío. El versículo 11 dice, porque la Escritura dice, ninguno que pone su confianza en Él será jamás avergonzado. En Isaías 28:16 que dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular,
preciosa, de simiente estable. El que creyere no será avergonzado, o no se apresure, como dice en hebreo. Dice que todo hombre que ponga su confianza, esperanza, fe y obediencia en Él, jamás será o se encontrará con que Él lo haya defraudado. Nadie que habiendo puesto su confianza verdaderamente en el Hijo de Dios irá a la condenación eterna, que es la vergüenza eterna. Nadie irá a aquel que Dios eligió en la eternidad. Cristo murió por él, pero hay que reconocerlo como nuestro Señor para ser salvos, hermanos. Versículos 12 y 13 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, porque los dos son pueblos pecadores, y no son más privilegiados unos que el otro. Porque el mismo Señor es Señor de todos y ricamente bendice a todos los que le invocan. Le invocan reconociéndole que Jesús es el Señor. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, fíjense cómo dice aquí, el nombre del Señor será salvo. Enfatiza que Jesús es el Señor. Las consideraciones étnicas no tienen ya lugar en el otorgamiento de la salvación. No hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos y ricamente bendice a todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice, será salvo. Entonces, en conclusión, hermanos, si tú no reconoces y confiesas que Jesucristo es tu Señor, y esto quiere decir, o sea, el soberano, el rey, el creador, el dueño y amo de tu vida, jamás podrás ser salvo. Y tu destino es ir al infierno, pero con un bonito letrero de engaño que dice cristiano. ¿Cuánta gente está yendo al infierno creyendo que por una oración de aceptación y decir que Cristo es Salvador ha sido salvada? Y es una mentira. El texto no dice eso. Enseña el señorío de Cristo. Y que si tú no te has entregado al Señor, a Jesús como el Señor, no te has entregado a tu vida, a Cristo como el Señor de tu vida, lo has aceptado, tienes un problema. Vas a ir al infierno. No eres salvo. No por una oración que hiciste un día y que dijiste que aceptabas a Cristo como Salvador eres salvo. No lo eres. No te engañes. No dice eso la palabra de Dios. No hay ningún texto donde dice que tú debes orar para aceptar a Cristo como el Salvador. El único texto que dice que tienes que reconocer y confesar con tu boca que Jesús es el Señor es Romanos 10:9. Y si no reconoces a Cristo como tu Señor, nunca serás salvo, porque eres un rebelde, contradictor, pecador, ofensor de Dios en su santidad y justicia. ¿Tú crees que Dios te va a salvar por esa situación? Necesitas primero acercarte al Rey, y si el Rey estira su cetro de gracia a tu vida, para que tú lo puedas tocar y poder reconocerle nuevamente como el Rey, para que Él perdone tu rebelión. Si no, mientras seguirás siempre siendo enemigo de Dios. Aunque te engañes que el Rey un día te va a perdonar, no te va a perdonar si no reconoces el señorío de Él sobre tu vida. Porque Él quiere que la gente viva en su reino, y ningún rebelde vivirá en el reino de Dios. Ninguno. Solamente aquellos que Dios les ha dado el Espíritu Santo, la fe y el arrepentimiento y la vida, para poder reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por dejarnos tener esta predicación, Señor. Ayúdanos a entender que Cristo debe ser el Señor, porque es el único medio por el cual nosotros al confesar podemos ser salvos. Padre bendito. Ayúdanos a hacerlo, Señor, y a entregar nuestras vidas totalmente a Él. Te lo suplicamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Una bendición estar con ustedes. Que sea de gran bendición esta predicación. Y seguimos orando para que Dios nos preste vida para seguir escuchando su palabra. Que Dios los bendiga.